Muy buenas tardes, mi nombre es Katia Castro, actriz y productora teatral de la Asociación Cultural Camisa de Fuerza, que desde hace 6 años, junto con mi colega y socio Miguel Vergara, venimos desarrollando diversos proyectos culturales y educativos para toda la familia, la comunidad docente y demás profesionales del arte. Quisiera agradecer a Escuela de Lima y la Municipalidad de Lima por la invitación. La semana pasada hicimos un taller virtual acerca del teatro como herramienta pedagógica, donde aprendimos sobre la importancia del arte para la transmisión de diversos contenidos educativos. El día de hoy vamos a hablar acerca de el arte de los cuentacuentos, cómo reforzar la escuela en casa a través de los cuentos. Para esto, quisiera comentarles un poco acerca de nuestra trayectoria en el arte de la narración oral. Nosotros desde hace 6 años venimos impulsando diversos proyectos educativos, sea seminarios, talleres, clases maestras de laboratorio de narración oral, de la mano del gran maestro Manuel Conde, narrador oral. En nuestros talleres se han matriculado diversos alumnos de diversos perfiles, muchos de ellos de la comunidad artística que se están empezando a formar como artistas, también de la comunidad docente, de tal manera que a través de los cuentos obtenían diversas herramientas pedagógicas. Y también teníamos padres de familia que querían aprender de este arte para poder transmitir sus experiencias y diversas anécdotas a través de los cuentos y compartirlos con sus familiares. El día de hoy vamos a aprender un poquito más acerca de este arte para que los padres lo tomen en cuenta y lo sigan difundiendo en su hogar y sobre todo sea como un apoyo en el aprendizaje de sus hijos. Pero vamos a repasar algunos conceptos importantes para tener en cuenta la relevancia del arte de los cuentos. En principio, vamos a hablar acerca de la tradición oral. ¿Qué es la tradición oral? Pues es la suma de expresiones culturales con el objetivo de transmitir experiencias y conocimientos de generación en generación. Algo muy importante de la tradición oral es que descansa en 2 elementos importantes, la identidad y la memoria colectiva. Y esto hace que cada país, región, pueblo, comunidad se distinga de unos de los otros. Ahora, dentro de estas expresiones culturales que forman parte de la tradición oral, podemos encontrar las expresiones culinarias, las danzas, las diversas fiestas que se realizan en cada pueblo, su comida, su historia. Y dentro de estas expresiones están también las orales. Y están consideradas como tradiciones y expresiones orales, por ejemplo, las adivinanzas, las canciones, las representaciones dramáticas, que es lo que estábamos hablando la semana pasada en el anterior taller virtual, y también tenemos a los cuentos. Así que vamos a ahondar más acerca del arte de los cuentos. Tomemos en cuenta algo muy importante. En este arte, así como hay distintas personas y cada persona es un mundo diferente, existen distintos estilos de narración, ya que la manera en cómo uno narra un cuento depende mucho de la personalidad de cada uno. Sin embargo, hay 2 grupos o 2 estilos de narración de cuentos. Uno de ellos es la narración oral. En este aspecto, el narrador únicamente utiliza 2 herramientas para narrar una historia: su palabra y la gestualidad, ¿no? Cabe resaltar, hago un breve paréntesis, es que en esta presentación estoy utilizando fotografías de los alumnos que han estado en nuestra escuela, con el objetivo de que ustedes observen los diversos perfiles de alumnos que hemos tenido, personas mayores, personas jóvenes, de distintas profesiones que han cursado este taller y que han aplicado el arte de los cuentos en el ámbito profesional y también en lo personal.
Entonces, como les seguía diciendo, en el arte de la narración oral solamente tomamos en cuenta dos herramientas, que es la palabra y la gestualidad del narrador. Por ejemplo, se nos viene muy rápidamente la imagen de las reuniones alrededor de la fogata, con la persona mayor en el hogar contando diversas historias. Y es que el arte de los cuentos nace inclusive desde antes que aparezca la escritura, ¿no? Es más, parte desde el mismo hábito del ser humano de querer comunicar algo, transmitir sus experiencias, sus anécdotas. Es lo mismo que lo que nos pasa a nosotros cuando tenemos una reunión con nuestros amigos, nuestros familiares y estamos contando lo que nos pasó la semana pasada, ¿no? Ahí ya ustedes son narradores en potencia. Otro estilo de narración son los cuentos teatralizados, ¿no? Cuando nosotros queremos llevar los cuentos a otra plataforma, ya no para una reunión con algunas cuantas personas, sino ya a un escenario, el narrador hace uso de otros recursos artísticos, como las máscaras, los títeres, la música, de repente también elementos escenográficos. Por ejemplo, el video que están observando es de una narración como cuento teatralizado que nosotros realizamos para Escuela de Lima. El cuento se llama Un País de las Maravillas llamado Perú. Y si se dan cuenta, yo estoy utilizando una media máscara, ¿no? Estoy utilizando un títere también y he utilizado algunos elementos escenográficos para representar el escenario o el lugar donde ocurrieron los diversos hechos de mi historia. Cabe resaltar también que el narrador puede interpretar los personajes que aparecen en la historia. Ahora que estamos conociendo sobre los dos tipos de cuentos y los dos estilos de narración que existen, el objetivo es que ustedes se inspiren y se atrevan a empezar a crear sus propios cuentos. Pero varios de ustedes me dirán, bueno, está bien, pero yo no tengo la imaginación para crearme alguna historia, ¿dónde los puedo encontrar? Quizás algún link, algún libro. Bueno, eso es válido, pero yo los reto a que hagan memoria de sus propias experiencias, ya que los cuentos parten de diversas anécdotas que a uno mismo le haya pasado o de historias que inclusive han partido de algún sueño o que quizás hemos escuchado de nuestros antepasados. Así que no es difícil y yo los animo a que lo realicen, a que hagan el ejercicio de crear un cuento. Ahora bien, el arte de los cuentos es una técnica y se tiene que estudiar. Hay una serie de estructuras para crear un cuento, una escaleta, ¿no? Hay ejercicios que tiene que realizar el narrador, ejercicios orales, expresión corporal, ejercicios para incentivar su imaginación, su creación. Sin embargo, yo les voy a dar algunos elementos básicos y que los animo a que los repliquen en casa. El primero de ellos es la estructura de tu cuento. Elige una anécdota que tú tengas, que haya sido muy significativa para ti. Organízala dándole un inicio, un buen inicio, un nudo que es básicamente el hecho clave de tu cuento y finalmente un desenlace que por lo general nos lleva a una reflexión. Ahora bien, el narrador puede contar la historia en primera persona, ¿no? Como si hubiera vivido la historia, o también puede contarla en segunda persona, simplemente contando los hechos, ¿verdad? Lo tercero que hay que tomar en cuenta es la idea principal. Aquí quiero hacer una breve pausa y darles como consejo lo siguiente. En toda expresión artística, los mensajes no deberían darse de una manera tan masticada, ¿no? Por decir, hoy día vamos a hablar del cuento que trata sobre los valores y los modales, por así decirlo, ¿no? Los temas tienen que aparecer en la historia de tal manera que el espectador o el oyente pueda discernirlos por su propio lado.
¿no? Es más, que el espectador elija qué temas o qué hechos en la historia para él han sido relevantes, ¿no? Y que los ha llevado a una reflexión. Y lo bonito es que luego el narrador con el espectador al final del cuento puedan conversar y ver realmente qué temas han sido para ambos los más interesantes. Pero tú como narrador sí deberías antes tomar en cuenta qué es el tema principal que tú quieres transmitir en tu historia, que queda para ti, y luego ver si es lo mismo que captó tu espectador. Luego que ya tienes en claro cuál es la idea principal o el tema principal, ubica tu historia en un espacio y un tiempo determinado. Por ejemplo, en las tradiciones peruanas. Ahí podemos ver cómo Ricardo Palma ha escrito diversas historias que están perfectamente enmarcadas en un lugar y en un tiempo de nuestra historia. Claro ejemplo. Es importante también que en tus historias tengas claro o resaltes los acontecimientos y los personajes más relevantes de tu historia, que tengan algo que ver y que sean protagonistas del nudo y el desenlace de tu cuento. Ahora que ya entendimos de dónde viene el arte de los cuentos, ya sabemos los dos estilos que existen y que tú puedes optar por cualquiera de los dos, y ya tienes claro los elementos que intervienen en tu narración, los invito a que los empleen en el hogar, a aprender a crear historias y a apoyar a nuestros hijos al mayor aprendizaje de los temas que tienen en la escuela. Como saben, ahora los profesores, todas sus clases son vía online y obviamente todo el proceso de aprendizaje necesitan del apoyo de los padres de familia, de los miembros del hogar. Y muchos de ustedes dirán, bueno, pero es que yo no tengo conocimiento quizás en varios temas, por decir biología, matemáticas o economía, ¿no? Historia. Pero vuelvo a repetir, tengan confianza de su propia experiencia. Es más, todos los miembros del hogar podrían apoyar el aprendizaje de los menores en casa en diversos temas, invitar a los abuelos, a los tíos, a los primos, ¿no? Que tienen experiencias diversas y que pueden apoyar y reforzar diversos conceptos. Por ejemplo, ¿no? Tenemos un problema matemático que quizás con la fórmula que tengamos, que nos haya provisto el profesor, nos es difícil comprenderlo, pero si apoyamos ese aprendizaje contando alguna anécdota cuando nosotros hemos decidido comprar tal o cual producto en una oferta, o quizás un hecho histórico también, ¿no? De repente estamos hablando de la década de los 80. Muchos no han vivido esa época, pero si los abuelos o los mismos padres nos cuentan cómo vivieron en aquella época, esto va a crear una serie de imágenes en los hijos y van a reforzar, entender mejor muchos conceptos que les ha dado el maestro. Yo también invito a la comunidad docente que utilice los cuentos como una herramienta pedagógica para poder llegar a sus alumnos y poder transmitir mejor los conocimientos. En realidad, todas las artes son amigables para la mayor difusión de los contenidos educativos. Ahora bien, cuando ustedes empiecen a reforzar o a realizar estos hábitos de la narración oral, no solamente están apoyando el desarrollo cognitivo de sus hijos, sino también empiezan a fortalecer los vínculos afectivos, ¿no? Es más, cuando justamente les estaba comentando de que al final del cuento pueden quizás debatir acerca de los hechos que ocurrían, de las anécdotas que a ustedes mismos les pasa, su hijo va a tener la oportunidad de conocerlos a ustedes mejor y de ustedes conocerlos a ellos también, porque en el debate puede surgir los puntos de vista que tienen cada uno, la manera en cómo piensan, cómo sienten, cómo ven el mundo que los rodea, ¿no? Por ejemplo, en estos momentos, en la coyuntura actual, estamos viviendo
una serie de experiencias, anécdotas, y muchos de ustedes quizás tengan a un hijo en edad temprana, ¿no? 1 o 2 años. Más adelante, cuando él esté en edad escolar y se hable acerca de la coyuntura actual, que ya es parte de nuestra historia, él no va a entender quizás mucho de los conceptos que les diga el profesor de historia o de comunicación. Y esa es la oportunidad perfecta para que ustedes les cuenten estas anécdotas diversas, estas experiencias diversas que ahora mismo estamos viviendo. Y que igual los invito a que puedan tener, así como se hacía antiguamente, y este tipo de hábitos sería bueno volver a rescatarlos, tener un diario o un cuaderno bitácora donde podemos ir escribiendo los diversos hechos que nos están pasando. Y luego transformarlos en una historia, ¿no? Darle un estilo de suspenso, de alegría, quizás cambiar algunos nombres, darle nombres a los personajes, ponerle música. Bueno, la imaginación nos da el límite, así que yo los invito a que lo realicen en casa. También pueden inspirarse de diversos narradores orales que ahora mismo están compartiendo diversos cuentos online, ¿no? Por ejemplo, nosotros desde hace ya 3 meses venimos desarrollando un programa virtual que se llama Cuento con mis manos, ¿no? Donde compartimos con todas las familias, ¿no? Diversas historias que nosotros mismos hemos creado. Y los acompañamos con títeres y creaciones que se han hecho con materiales que ustedes pueden encontrar en casa. El programa virtual lo transmitimos vía Facebook todos los domingos a las 4 de la tarde. En nuestro canal de Facebook nos encuentran como Camisa de Fuerza, ¿no? Y ahí van a poder observar las diversas historias que nosotros hemos creado y las transmitimos y compartimos con todas las familias. Y hoy día hemos querido compartir con ustedes algunas historias que hemos tenido en nuestro programa. Por ejemplo, ahora en el mes de julio, celebrando el mes patrio, hemos recogido algunos mitos y algunas leyendas de las diversas regiones del Perú. Hemos empezado por nuestra selva peruana. Así que yo les voy a pedir que más allá de disfrutar los cuentos que vamos a compartir ahora, quiero que identifiquen todos los diversos elementos que vamos a utilizar para la narración. Así que voy a detener ahora la presentación del PowerPoint. Perfecto. Y listo, ahora voy a empezar con la narración de 3 leyendas de nuestra selva peruana y esperamos que sea de su agrado. Mientras también les pido que por favor vayan formulando sus preguntas, sus consultas, que al término de la narración las vamos a contestar todas. Así que acomódense en sus asientos que vamos a empezar. Esta primera historia viene desde nuestra región selvática. Y para esto nos vamos a poner acorde. En nuestra Amazonía hay una serie de personajes fantásticos que son los protagonistas de diversos mitos y leyendas que han sido transmitidos de generación en generación. Nuestra selva peruana es reconocida por ser el pulmón de nuestro planeta, ya que tiene una gran diversidad de árboles y plantas de diversos colores, formas y texturas. Y así también hay una gran diversidad de animales. Pero hay ciertos rincones de nuestra selva que el hombre no ha podido llegar. Y se dice que justamente en las profundidades de la selva habitan algunos animales nunca antes vistos. Uno de ellos es la yacumama.
La Yacumama viene del quechua yacu, que significa agua, y mama, que significa madre. Por eso se le conoce como la madre protectora del río Amazonas. Muchos cazadores la han querido buscar, pero solamente han encontrado a diversas serpientes, boas y anacondas. Pero como la Yacumama, con más de 30 metros de longitud, no han podido hallarla. La Yacumama puede tragar de un bocado a un otorongo o ser humano. Gracias, Yacumama, por cuidar a nuestro río Amazonas. Y así como la Yacumama, hay otros seres fantásticos, muchos de ellos terroríficos. Y uno de ellos es el Chuyachaki. El Chuyachaki es el duende del bosque. Su nombre viene del quechua chuya, que es diferente, y chaki, que es pie. Y ustedes se preguntarán por qué. Porque se dice que uno de sus pies es deforme. Algunos que lo han visto dicen que su pie deforme se parece al pie de un recién nacido. Otros dicen que se parece a la rama de un árbol. Pero eso sí, el Chuyachaki huele horrible. Muchos dicen que huele como a un chivo. Y tiene una risa burlona. Y tiene el poder de transformarse en lo que él desee, en cualquier persona o animal. Por ejemplo, en una mujer o en un animal. Cuenta la leyenda que en la provincia de San Martín, un muchachito llamado Nicolás, después de haber tomado su masato, decidió ir a la chacra a ayudar a su padre. Sin embargo, se le apareció el Chuyachaki en el camino, pero transformado en su padre. Obviamente Nicolás no se había dado cuenta. Y el Chuyachaki le dijo: ¡Ven, vamos, Nicolás, vamos! Y se fueron juntos por un camino muy ancho que cada vez se hacía más angosto y más angosto. Y cuando ya habían llegado al rincón más oscuro de la selva, el Chuyachaki le dijo a Nicolás: bueno, Nicolás, te dejo acá. Y se fue. Y dejó al pobre Nicolás solo en medio de la selva, perdido. Sus familiares obviamente empezaron a buscarlo porque Nicolás no había llegado ni a la chacra ni a la casa. Después de 4 días de búsqueda, lo encontraron, pero Nicolás nunca más volvió a su hogar. Pero no se preocupen, una manera de reconocer al Chuyachaki es viendo sus pies. Y si ustedes ven que uno de ellos es deforme, huyan inmediatamente y no le hagan caso. ¡Chao, Chuyachaki! Pero uno de los personajes más terroríficos de nuestra selva aparece en la noche de la Amazonía. Y para esto vamos a apagar las luces para sentirnos en la noche amazónica.
Cuando cae la noche y la luna se asoma a los paisajes verdes de nuestra selva, hay un ser que aparece flotando en las chacras de los habitantes. Él es el Tunche. Algunos lo conocen como Tunche. El Tunche aparece en las noches con un silbido tenebroso. Un silbido terrorífico. Él es el espíritu de los muertos que viene a recorrer los pasos de las personas que están prontas a morir. El Tunche tiene la habilidad de transformarse en otras personas, en una mujer, en un hombre o quizás en un ser querido. Se dice que el Tunche tiene la predilección de llevarse a los niños que salen solos o caminan a través de la oscuridad de nuestra selva. Muchos que lo han visto han emitido diversas oraciones y han hecho cruces con sus dedos o las diversas ramas de los árboles. También se le conoce al Tunche como la cabeza flotante, porque a veces no se le escuchan los pasos, pero sí su tenebroso silbido. Si alguna vez lo escuchas, cierra puertas y ventanas y espera a que se oculte la luna y pronto el Padre Sol aparezca. Y de esta manera hemos terminado nuestras historias de nuestra selva peruana. Muchas de esas historias dicen que se crearon para que los niños no se estén adentrando en los diversos rincones de nuestra selva. Otros dicen también que lo crearon para ahuyentar a aquellas personas que querían saquear las riquezas de nuestra Amazonía. Muchos dicen que efectivamente estos seres existieron y que los vieron con sus propios ojos. Sea como sea, en contraprestación de estos mitos, tenemos una comunidad muy alegre, con una cultura maravillosa y milenaria que nosotros debemos seguir difundiendo de generación en generación. Y colorín colorado, estos cuentos han terminado. Bueno, esperamos que los hayan disfrutado. Si se dan cuenta, a través de estos mitos y leyendas hemos aprendido acerca de las costumbres de diversos pueblos. Hemos aprendido también a cómo utilizar diversos recursos artísticos. No solamente podemos utilizar nuestra voz, también podemos
darle rienda suelta a nuestra imaginación y utilizar recursos como la música, los títeres o quizás también algunos accesorios o indumentos, como sabemos decirlo, para recrear nuestras historias. Esperamos que haya sido de su agrado y que los haya inspirado o inclusive les haya hecho recordar algunos mitos que nos hayan contado los abuelos y que es muy importante transmitir a todos los demás familiares de nuestro hogar, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los tíos, a los sobrinos. Si se dan cuenta, el poder tan grande que tienen los cuentos es maravilloso. Y de esta manera, todo país, todo pueblo, toda región refuerza más su identidad y su memoria colectiva. Ahora voy a contestar algunos de las preguntas que me las han pasado por interno. Quisiera saber cómo podemos ir evaluando el progreso de los usuarios e involucrar a los papás y mamás en las sesiones de manera más activa. Bueno, es muy fácil. Hay muchas actividades que inclusive los profesores, pueden ir incentivando a través de sus clases virtuales, ¿no? Actividades que el alumno lo puede realizar, ¿no? Con algún miembro del hogar. Por ejemplo, si se van a tratar de algún tema en especial, de acuerdo al curso que ustedes son responsables, podrían dejar como actividad o como tarea, ¿no? Crear una historia, ¿no? Es más, es interesante cómo los padres se involucran en el aprendizaje de sus hijos cuando los dos realizan alguna actividad. Por ejemplo, la semana pasada, cuando estábamos hablando del teatro, vimos cómo algunos alumnos narraban diversas historias y cuando las teatralizaban, o sea, cuentos teatralizados, ¿no? Recibían el apoyo de sus padres. Entonces, sería eso muy interesante a los alumnos, incentivarles inclusive el hecho de ellos mismos armar una bitácora, un cuaderno de cuentos, en donde ellos vayan recopilando las historias que sus padres les están compartiendo, sus padres o distintos miembros del hogar. Eso es muy importante para que todos los miembros del hogar estén vinculados. Muy bien. Por ejemplo, las canciones que nosotros hemos utilizado en nuestros cuentos, cabe resaltar, son de dominio público. Los pueden encontrar en diversos canales de YouTube porque son parte de nuestras tradiciones peruanas, ¿no? Ustedes mismos también lo pueden realizar, pueden ir buscando. Lo interesante de los cuentos es que también nos activa este hábito de la investigación, de la lectura, ¿no? Por ejemplo, muchos de ustedes dirán, ¡ay, qué linda música! ¿Dónde la puede encontrar? Todo lo encuentran en el canal de YouTube, con diversos artistas que han tenido la bondad de compartir, ¿no? Estas canciones y ustedes también los puedan replicar también con sus hijos en casa. Inclusive, si ustedes saben tocar algún instrumento, también pueden animarse a recopilar algunas canciones que son parte de nuestras tradiciones. Vamos a ver si hay alguna pregunta más. Bueno, creo que hasta aquí estas serían las preguntas. Igual yo los invito a todos, por favor, que si desean realizar alguna consulta más, lo puedan dejar en sus comentarios y luego de esta transmisión pueda resolvérselas porque quizás algunos recién se están empezando a conectar. Igual los invito nuevamente a que vean nuestro programa virtual que es Cuento con mis manos todos los domingos a las 4 de la tarde en nuestro canal de Facebook. Nos encuentran como Camisa de Fuerza y vayamos difundiendo el arte de los cuentos, no solamente a través de las clases virtuales, sino también en nuestro hogar. Muy bien, acá han llegado algunas preguntas, que bueno. ¿En algún momento ha narrado a público con hipoacusia o niños sordos? Si fuese el caso, ¿tiene alguna técnica que me pueda compartir? Gracias. En ese aspecto, como les dije, los cuentos se pueden
reforzar o pueden descansar con diversas herramientas, no solamente la palabra. También pueden descansar con diversas imágenes. Por ejemplo, hace 3 semanas nosotros hicimos también un taller virtual acerca del teatro para bebés, ¿no? Donde hay prácticamente narramos una historia de aproximadamente 15 minutos y solamente utilizábamos algunas imágenes. Por ahí solamente emitimos algunas palabras muy claras, bien articuladas, porque obviamente los niños, las personas sordas, algunos también leen los labios, ¿no? Y pueden utilizar diversas imágenes. Por eso el arte de los títeres, las artes plásticas ayudan mucho y se puede narrar una historia solamente con imágenes. Es maravilloso. Inclusive también yo tengo una anécdota con niños ciegos que también se realizó esto, no es todo lo contrario, ¿no? Realizamos la narración de cuentos y eran inclusive las partes de la música, porque habían chicos que eran también sordos, entonces hacíamos algunas vibraciones en el piso, ¿no? Y a través de las vibraciones iban entendiendo algunas sensaciones y momentos muy importantes en la historia. Por eso digo, las herramientas son infinitas, por eso los invitamos a ustedes que también investiguen otras artes y se vayan nutriendo de los cuentos, ¿no? Quisiera saber cómo podemos ir evaluando el progreso, ir evaluando el progreso de los usuarios e involucrar a los papás y mamás en las sesiones de la manera más activa. Claro, esto creo que ya lo hemos respondido anteriormente, igual lo vuelvo a recalcar si es que hay mucha interés en esto. ¿No? Que los profesores involucren a los padres de familia en algunas actividades, ¿no? En la teatralización de algunos cuentos, cuentos que inclusive los mismos padres hayan creado, que partan de alguna experiencia, de alguna anécdota, y que el alumno también vaya recopilando estos cuentos en una bitácora, un cuaderno bitácora, en algún diario, porque en realidad eso va a ser de gran valor más adelante. Y obviamente los padres y los hijos van a reforzar más su vínculo afectivo. Bien, si no tenemos más preguntas, igual voy a esperar que me dé el equipo de producción. Si no tenemos más preguntas, igual como les digo, escríbanlas en los comentarios y luego más adelante, después de esta transmisión, yo se las voy a contestar con mucho gusto, pues el arte en general, el arte de los cuentos, de los títeres, del teatro, son herramientas esenciales para la mejor transmisión de los contenidos educativos. Así que muchas gracias, yo soy Katia Castro, gracias por su atención y esperamos tenerlos en una próxima oportunidad. Hasta luego.